Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Villaseñor Ortiz, de formación agrónomo, soy ingeniero agrónomo. Tengo una especialización en el tema de fertilización de cultivos tropicales y nutrición de plantas. Bueno, tradicionalmente nosotros relacionamos los problemas nutricionales en campo con los problemas químicos en el suelo. Por ejemplo, las deficiencias de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio, magnesio. Sin embargo, nuestras zonas de producción bananera tienden a ser suelos que tienen características de fertilidad y nutricionales literalmente adecuadas. Pero muchas veces los problemas nutricionales se están evidenciando en la parte física de la planta porque nosotros no abordamos un problema central en el tema nutricional. Nosotros no nos fijamos en las propiedades físicas del suelo. ¿Cuáles son estas propiedades físicas? Estamos hablando de la textura, la clase textural, la densidad aparente, la densidad real, la porosidad del suelo. Todos esos parámetros tienen que ser evaluados antes de implementar un programa nutricional. ¿Por qué? Tradicionalmente o de forma natural, los suelos, gracias al sistema de cultivo que nosotros llevamos, tiende a desmejorar esas propiedades. O sea, se compacta, pierde porosidad, pierde actividad biológica y eso se relaciona directamente con la producción de raíces. Entonces, antes de implementar un programa nutricional, es importante que nosotros nos mojemos las botas, entremos a una calicata y revisemos esas propiedades físicas que tienen que ser evaluadas con tanta importancia, así como nosotros evaluamos las propiedades químicas del suelo, como relacionadas al pH, la conductividad eléctrica y los niveles nutricionales que están en el suelo. Una de las principales herramientas o procedimientos que nosotros como técnicos utilizamos para hacer el diagnóstico de propiedades físicas del suelo están relacionadas a la verificación de cortes de perfil del propio suelo o en su defecto, que es mucho más eficiente, el uso de calicatas, en donde nosotros podemos verificar la parte que no vemos del suelo, ¿no? La parte que está bajo nuestros pies. Hablando del tema de las calicatas, siempre surge una pregunta: ¿cuántas calicatas hago por hectárea? En realidad, esa pregunta no tiene una respuesta directa. Las calicatas, por su dificultad hasta cierto punto de ser realizadas, porque se necesita fuerza física para hacerlas, tienen que ser destinadas siempre en áreas que representen un sector. Por ejemplo, si yo tengo en mi plantación un lote donde yo sé que las características físicas de ese suelo son tendientes más hacia ser más arcilloso o más limoso, yo tengo que hacer una calicata ahí para hacer un diagnóstico de ese lote. Y por otro lado, si tengo un lote que tiene una tendencia más arenosa, pues tengo que hacer otra calicata en ese lote. Siempre el número de calicatas en una plantación para hacer un tipo de diagnóstico como estos tiene que estar relacionado a las características propias del cultivo y sobre todo las características propias de los lotes. Por eso una calicata siempre tiene que ser supervisada por el representante o el dueño de la plantación, porque él sabe dónde están los lotes o la diferencia de lotes en la plantación. Hablando también de las características de dimensiones. Bueno, también hay muchos criterios en ese sentido, pero yo creo que para el cultivo de banano, una calicata de 1,20 m es suficiente. 1,20 m de profundidad por 1 metro de ancho, ¿no es cierto? Y sobre todo, la calicata tiene que tener una facilidad de acceso, o sea, tiene que tener unas escalinatas para que el acceso hacia ella sea adecuado. Entonces, cuando nosotros abrimos una calicata, lo que primero nos llama la atención siempre, por lo general, son la diferenciación de colores que hay en un perfil. Ese detalle bastante modesto, el color de suelo, nos dice bastante.
nos dice bastante en función de la actividad microbiana, la actividad de las raíces y la presencia o no de elementos que pueden generar toxicidad para las plantas. Y como lo dijimos hace un momento, esos elementos que generan toxicidad para las plantas pueden estar relacionados también a la salud y vida de las raíces. Pero hay algo siempre que es evidente, siempre en nuestros suelos de origen aluvial, donde nosotros realizamos nuestra actividad agrícola, siempre encontramos diferenciación en el color y siempre encontramos los famosos moteados del suelo, que son pintas anaranjadas que siempre están relacionadas a la presencia de óxidos de hierro que pueden ser tóxicos para la planta, y ellos siempre van a estar presentes cuando problemas de drenajes tenemos en la plantación. Una vez que hemos realizado el diagnóstico de una calicata, para que nosotros podamos entender qué está pasando a nivel físico en el suelo, es recién el momento de analizar las propiedades químicas del suelo. Entonces, pero siempre pensando que las propiedades químicas van a estar relacionadas a esas propiedades físicas. Si nosotros encontramos compactación, si nosotros encontramos presencia de hierro, de manganeso, de cobre, visualmente se lo puede diagnosticar. Nosotros podemos relacionar los dos diagnósticos. Ahora, ¿cómo es que nosotros tomamos las muestras de suelo para realizar un diagnóstico químico de suelos específicamente? La herramienta principal es un barreno. Esta herramienta, el barreno, hay varios tipos. Hay barrenos en forma cónica de taladro. Hay estos barrenos que extraen volúmenes específicos de suelo, y hay otros barrenos también que se utilizan para muestras no disturbadas. Eso depende del tipo de muestreo, del tipo de análisis que se quiera hacer. Tradicionalmente, para el análisis químico de nutrientes se utilizan estos barrenos, que son bastante versátiles y bastante cómodos de trasladar, y también son bastante versátiles al momento de sacar la muestra, ¿no es cierto? Ahora, eso no es tan importante. Lo más importante es saber en dónde nosotros tenemos que tomar esa muestra. Existen algunas contradicciones, algunos debates en que si la muestra de suelo en el cultivo de banano, por ejemplo, se lo debe tomar en el área de fertilización o fuera del área de fertilización, o sea, en la calle, ¿no? Eso depende del criterio del técnico hacia dónde quiere llegar, ¿sí? Uno puede decir, en el área de fertilización todas las características físicas están alteradas, ¿no es cierto? Y una área correcta debe ser la calle, ¿no es cierto? Sin embargo, ya un poco de experiencia y estudios que se vienen haciendo, es importante desde la óptica de un nutricionista evaluar las características químicas del suelo en el área de fertilización. Entonces, como una recomendación básica, cuando nosotros muestreemos un área previo a un programa de fertilización, es tomarlo en el área de fertilización, esperando que hayan pasado por lo menos unos de 21 a 30 días desde la última fertilización, y tomar la muestra en 2 profundidades. Estos barrenos, como ya vienen establecidos a una profundidad de 30 centímetros, es importante que nosotros también tomemos una muestra de 2 profundidades, de 0 a 30 y de 30 a 60. ¿Por qué? Porque el área de exploración del cultivo de banano se extiende hacia más allá de los 30 centímetros. Claro, los primeros 30 centímetros se acumula la mayor cantidad de exploración de nutrientes y sobre todo de absorción. Sin embargo, hasta los 60 centímetros también hay porciones de suelo, ¿no es cierto?, que tienen nutrientes y que también son absorbidos por las plantas. Esas 2 muestras tienen que ser separadas, identificadas y enviadas a un laboratorio que tenga normas mínimas de acreditación, para que nosotros podamos recibir un resultado confiable y adecuado, y que visualice específicamente las características químicas de nuestro cultivo. Un buen análisis está respaldado por un buen sistema de muestreo. Si yo fallo en el muestreo, fallo en la interpretación y fallo en mi programa nutricional.